a su programa La Biblia Exaltada de comunionbiblica.com. Yo soy su anfitrión Salvador Diego y el día de hoy, el día del Señor, buscamos la respuesta que da la Biblia en diferentes temas en los que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la última palabra en el asunto. Acompañándonos el día de hoy tenemos a nuestro panel de dos hablantes, al señor Eddie Ramos y a Gabriel Coyo. Y me gustaría tomar un momento para darle el micrófono al señor O para que nos deleite con la canción el día de hoy, si es posible. Por favor y gracias. Gracias a usted. Gracias a todos y buenas tardes. Voy a oprimir el botón de share para que podamos cantar el canción. El himno está bien con mi alma. Ok, y yo quiero saber si todos pueden ver la letra Ujú. del himno. Ok, bien. Ok, y antes que cantamos, si señor Eddie, por favor, puedes darnos una oración. Sí, Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de estar aquí contigo para hablar sobre tu palabra, para abrir la Biblia y para tocar temas que son muy importantes en nuestros días. Le pedimos por sabiduría que nos dirijas en en nuestros caminos y le damos gracias por todos que están aquí participando, escuchando, donde sea que estén. Les pedimos que bendiga este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces otra vez, este es el himno Está bien con mi alma. En inglés es It is well with my soul. Y pueden encontrar ese himno en el himno de eBible número 98. También lo puedes encontrar en el website de ebiblefellowship.org o org. Pero este es Está bien con mi alma. Cuando la paz como un río acompaña mi camino, esas penas como las olas del mar ruedan. Cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Está bien con mi alma. Está bien con mi alma. Y a través de la tribulación, aunque las pruebas vendrán, que este bendito control de seguridad que Cristo ha considerado mi estado indefenso y ha derramado su propia sangre por mi alma. Está bien con mi alma. Está bien con mi alma. Oh pecado, la bienaventuranza de este glorioso pensamiento. Mi pecado no en parte, sino en todo. Fue pagado por Cristo y no lo soporto más. Alabado sea el Señor,
Alabado sea el Señor, alma mía. Está bien con mi alma. Está bien con mi alma. Y Señor, apresúrate el día en que mi fe sea vista. Las nubes se hacen retroceder como un pergamino. La trompeta resonará y el Señor descenderá. Aún así está bien con mi alma. 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 Amén. Amén. Gracias por eso, señor. Gracias a todos. Gracias a Dios. Pues este es nuestro programa número 17 y ahora este es, así que bienvenidos de nuevo a todos los que nos escuchan en vivo, nos ven en Zoom, en YouTube y otras plataformas. El tema de hoy es la, ah, la tribulación, la discusión del día de hoy. Y entonces vamos a empezar y vamos con el señor Eddie para empezar el programa. Gracias, Salvador. Bueno, el tema de la tribulación o de la gran tribulación es un tema muy importante de la Biblia porque habla sobre las cosas que se llevan a cabo en el tiempo del fin. Y las iglesias entienden bien poco sobre lo que la Biblia tiene que decir sobre la gran tribulación. Lo que están haciendo es leyendo la Biblia y tratando de entender lo que están leyendo a pie de la letra. Pero cuando hacen eso, se envuelven en muchas contradicciones con ellos mismos que la Biblia les enfrenta a ellos, pero parece que no se dan cuenta. Entonces, para entender o para comenzar, vamos a ir a Mateo capítulo 24. En este capítulo, los discípulos específicamente le preguntan a Jesucristo sobre las cosas que vienen en el tiempo del fin. Comenzando con el versículo 3, leemos, y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, aquí la palabra mundo es mejor entendido de siglos, el fin de los siglos. Entonces, el resto del capítulo, Jesucristo está respondiéndole. Y aquí es donde encontramos el problema. La respuesta de Jesucristo se está tomando al pie de la letra, pero el lector está ignorando un principio muy importante. En Mateo 13:34 dice que Jesucristo no les hablaba sin parábolas. Entonces, cuando leemos lo que Jesucristo va a seguir diciendo aquí en Mateo 24, tenemos que tomar en mente que Jesucristo está hablando por parábolas, no literalmente. Y yo creo que eso es el error más grande que los lectores hacen cuando leen específicamente Mateo 24, pero no solamente esto, pero toda la Biblia. Entonces, vamos a brincar al versículo 15.
Y Jesucristo va a vincular la gran tribulación con la abominación de asolamiento. Y ahí dice, por tanto, cuando veréis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Y aquí Jesucristo nos está explicando que en el tiempo del fin va a haber una abominación de asolamiento, estando en el lugar santo. Y otro pasaje dice, estando parado donde no debe estar. Entonces entendemos que eso está hablando de las iglesias. Y vamos a seguir desarrollando ese entendimiento en este programa. Ahora, si brincamos al versículo 21, aquí Jesucristo específicamente comienza diciendo, porque habrá entonces grande aflicción. Ahora, esta palabra aflicción es mejor entendida como tribulación. Y vamos a leerlo así, porque habrá entonces grande tribulación o gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, este pasaje nos ayuda a entender que la gran tribulación también tiene que ver con el tiempo de la abominación de asolamiento. Y en la Biblia entendemos que la abominación de asolamiento tiene que ver o se refiere a Satanás mismo. Que lo que Dios está diciendo aquí es que un día en el tiempo del fin, Dios quitaría su espíritu de las iglesias por su rebeldía y por su desobediencia a la palabra de Dios. Dios les advirtió en el libro de Apocalipsis que se mantenieran fiel, que se arrepintieran de sus mal caminos, pero no se arrepintieron. Entonces, Dios también en la misma palabra o en la misma Biblia, Él nos escribió y nos dijo que un día Él iba a traer juicio sobre las iglesias. Y eso lo podemos leer en 1 Pedro 4:17. Déjame ver. En 1 Pedro 4:17 leemos, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, el juicio de Dios siempre fue establecido para que comience sobre la casa de Dios, que es la iglesia, las iglesias de Dios, las iglesias que Dios estableció en el Nuevo Testamento, y después de que el juicio comience con las iglesias, que Dios iba a pasar el mismo juicio sobre aquellos que no obedecen el Evangelio, o es decir, sobre el mundo entero. Entonces, cuando Dios les advirtió en el libro de Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis 2:20. En Apocalipsis 2:20, Dios dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti. Y está hablando a las iglesias, porque permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidos a los ídolos. Y la fornicación es espiritualmente, está hablando de siguiendo evangelios falsos. Y esto era el problema más grande cuando Dios instituyó las iglesias del Nuevo Testamento, que inmediatamente comenzaron a seguir falsos evangelios. O podemos decir que ya inmediatamente comenzaron a fornicar contra Dios mismo. Y voy a parar aquí para que alguien siga. Gabriel. Sí, Eddie, gracias. Para compartir y siguiendo con esta línea de pensamiento que estábamos abordando, al principio de la era de la iglesia, Dios dio una orden clara y expresa en un
bajo la dirección del Espíritu Santo cuando los apóstoles y demás líderes se reunieron y celebraron podríamos decir, el primer concilio, ¿verdad? En esta línea. Este registro quedó palmado en el libro de los Hechos, capítulo 15. Capítulo 15, Hechos, capítulo 15, verso 28 y 29. Solo para resumir y no leer lo anterior, recordemos que había surgido un gran conflicto eh, dentro de la iglesia primitiva contra aquellas personas que se habían convertido al Señor, pero que eh, con anterioridad podríamos decir, creyentes del Antiguo Testamento, pero que aún querían mantener leyes ceremoniales como la circuncisión física y otras leyes ceremoniales y bueno, querían imponer esas leyes ceremoniales a los creyentes gentiles en el comienzo de la era de la iglesia. Entonces, para dar una solución, eso y otros temas, se organizó el concilio, como dije, los apóstoles y otros líderes ahí, los ancianos y demás líderes de la iglesia. Entonces, para llegar, eh, qué es lo que decía Dios o qué es lo que diría el Espíritu Santo sobre este asunto tan importante. Entonces, leemos lo que dice a continuación en el verso 28 adelante, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y sigue a mencionar que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis haréis bien, pasadlo bien. Esto fue una carta escrita con estas palabras y fue enviada a los creyentes gentiles y de las diferentes iglesias cuando comenzó la era de la iglesia en el primer siglo. Entonces hay un mandamiento expreso eh, para las iglesias que estaban comenzando al principio de la era de la iglesia de abstenerse o apartarse o no involucrarse en fornicación. Esto es básicamente la fornicación espiritual, ¿verdad? O sea, ser infieles a los mandamientos del Señor. Entonces, eso fue instituido al principio de la era de la iglesia. Y como leyó en esa escritura, Edico estaba compartiendo eh, unos años más tarde, el Señor visita las iglesias y ve que ya durante los primeros años las iglesias se estaban involucrando en fornicación y mencionó a esta persona, Jezabel, no se sabe si sería una mujer realmente o el lenguaje bíblico pareciera que usa esa manera de expresar como una mujer para, bueno, sabemos que en el ámbito físico, cuando se comete lo que es la fornicación física, los hombres se involucran con mujeres, ¿verdad? Yo creo que se toma esa idea y se usa esa imagen cuando las iglesias eh, cometen esa fornicación espiritual porque eh, tienen que ser fieles al Señor, pero bueno, cuando se cometen, cuando se violan los mandamientos del Señor o de Dios, están cometiendo fornicación espiritual. Y bueno, estaba la advertencia ahí en Apocalipsis, donde en esa escritura que compartió Eddie, y también en otro, yo creo que en el verso, eh, no sé si Eddie ya lo leíste, pero en el verso 20 de Apocalipsis 2. Dice que si ellos siguen ese camino de fornicación, ellos van a caer bajo el juicio del Señor y menciona que el Señor los va a echar eh,
Ujú. Si mis notas están... Ah, no, es el verso 21. Ujú. Es el verso 21. Y dice, continuando ahí hablando, debemos recordar que lo que habla estas escrituras a esta iglesia en particular, después es aplicable a todas las iglesias, porque siempre que termina el mensaje a cada iglesia, por ejemplo, en el verso 29, en este caso, dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente a esta iglesia en particular. Bueno, vamos a leer el verso 21 que dice así el Señor: y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación. Y no se ha arrepentido. Y en el verso 22 continúa, he aquí, yo la echo en cama a los que adulteran con ella en muy grande tribulación si no se arrepienten de sus obras. Ah, Entonces, la era de la iglesia duró casi 2000 años, exactamente 1955 años, según los datos que nos brinda el calendario bíblico, la historia. Vemos que fue mucho tiempo y finalmente las iglesias no se arrepintieron y finalmente Dios tuvo que traer eh, esa palabra que Dios había dejado escrita en esa escritura que Eddie también compartió en Primera de Pedro 4:17, que el juicio del Señor comenzaría sobre la casa de Dios. Yo creo que esta escritura eh, nunca fue entendida a lo largo de la era de la iglesia. No recuerdo haber leído porque traté de ver en los comentarios de los teólogos durante los teólogos que más renombrados que, que han existido a lo largo de la era de la Iglesia. No llegué a ver una comprensión correcta ni tampoco una enseñanza clara diciendo que en el final de los tiempos Dios iba a juzgar a las iglesias. No, y hay una razón para ello porque aprendemos del libro de Daniel que muchas cosas que se iban a dar en el final de los tiempos, Dios las había sellado y eh, no se llegarían a entender las cosas. Vamos a leer esto que dice así en Daniel capítulo 12 verso 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y en el verso 9 dice también, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces, muchos teólogos y estudiosos de la Biblia durante lo que duró la era de la iglesia, los casi 2000 años, han elaborado, basado en sus estudios, han elaborado escenarios del final de los tiempos, algunos con líneas de tiempo donde decían, bueno, los creyentes no pasarán por el tiempo de la gran tribulación, y otros teólogos dijeron, eh, la iglesia o los creyentes van a pasar por ese tiempo, y los teólogos que dijeron que los creyentes pasarían por ese tiempo de gran tribulación, lo que he observado es que no profundizaron realmente cómo sería esa gran tribulación. O sea, en el tiempo en que ellos escribieron sus estudios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, solo para citar algunos teólogos que vivieron a principios del siglo XX, 1800, a principios de 1900. Escribieron estudios tratando de entender Mateo 24 o el libro de Apocalipsis, pero como vivieron ese tiempo,
no llegaron a comprender, por ejemplo, como dije hace un rato, el juicio de Dios sobre su casa, sobre las iglesias y congregaciones, que estaba escrita en Primera de Pedro 4:17. Tampoco llegaron a comprender la duración exacta de la gran tribulación. Entonces, entre los varios teólogos se presentaron diferentes escenarios posibles, y muchos de los creyentes que querían aprender o ser enseñados en estas cosas simplemente escucharon, pero no se pudo aprender más eh, sobre este tema. Entonces, si hoy en día muchas personas nos escuchan a nosotros decir que a la fecha, cuando decimos que a la fecha la gran tribulación es un periodo que ya pasó. Ahora, cuando nos encontramos en el año 2026. Ahora, cuando nosotros vivíamos en el año 2000, 2005, 2010, en ese tiempo, nosotros decíamos, actualmente estamos en la gran tribulación, y esta tribulación, en esa fecha decíamos, ¿no? Va a terminar en el año 2011. Decíamos mensajes así en esos años. Bueno, aquí paro. Muy buen punto, Gabriel. A todos los que nos escuchan en la radio en España y en todas partes, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. El tema a tratar es la tribulación, y este es un grande programa. Como lo explicó el señor Eddie Gabriel, hoy sí que la gran tribulación, como se la mencionaron en Mateo 24, es ya sucedió, ya pasó. Y fue del mayo 21 de 1988 hasta el 21 de mayo del 2011, fecha en la que la ira de Dios se extendió al mundo entero. Y pues claro, son 23 años, que son 8.400 días, y su significado simbólico tiene que ver con el 23, que tiene que ver con juicio. Este, con eso se lo doy al señor Eddie. Sí, y ese número es importante porque en el principio Gabriel dijo o mencionó que el periodo de la gran tribulación duró exactamente 23 años. Y esa figura lo sacamos de la misma Biblia. Ah, pero no solo eso, Dios mismo ah, nos asegura que estamos entendiendo esto correctamente. Por ejemplo, si vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. Y tenemos que acordarnos que en el libro de Hechos 15, donde Gabriel leyó que Dios le dio un mandamiento a las iglesias que, que, se, ah, que no fornicaran, en otras palabras. Y entonces, en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, vamos a comenzar con el versículo 6. Dicen, pero estas cosas fueron en figura de nosotros, y está hablando de lo que sucedió al Antiguo Testamento, a la nación de Israel, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y beber, y se levantaron a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aquí Dios está usando el número 23,000, que entendemos o podemos entenderlo como el número 23 también. Entonces, el número 23, cuando vamos a leer la cuenta histórica, vemos que actualmente murieron 24,000, pero aquí Dios se está enfocando específicamente en el número 23, que en un día murieron 23,000. Y como tú dijiste, Salvador, el número 23 identifica el juicio de Dios sobre este pueblo. Entonces, advertencia lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Esta advertencia es para las iglesias. Y Dios les mandó que no fornicaran, como fornicaron la nación de Israel. Entonces, entendemos que sí fornicaron. Entendemos que sí fueron desobedientes, tal como fue la nación de Israel.
Y por eso, como leíste en Apocalipsis 2:21, Gabriel, Dios les dijo que le iba a echar en cama ah, con los fornicadores en la gran tribulación. Entonces, cuando entendemos que el número 23 aparece por todas las partes de la Biblia y que Dios lo vincula con la gran tribulación, entonces es muy importante entender el propósito de la gran tribulación. No era como las iglesias todavía piensan que va a ser un tiempo bien físicamente mala, donde muchas cosas que leen según Mateo 24 o Marcos capítulo 13 dicen, pero son cosas espirituales. Y las iglesias están bajo el pensamiento que ellas van a ser quitadas de este mundo cuando la gran tribulación venga. Y como dijiste, Salvador, ellos no entienden que la gran tribulación ya sucedió. La gran tribulación ocurrió sobre las iglesias y ellos no entendieron exactamente lo que era. No era ellos siendo quitados de este mundo durante la gran tribulación, era el Espíritu de Dios siendo quitado de entre medio de las iglesias. Y la diferencia es tremenda. Entonces, cuando vino la gran tribulación, comenzó en mayo 21 de 1988 y duró exactamente 23 años, y terminó en mayo 21 de 2011. Durante ese tiempo, Dios trajo su juicio, que era un juicio espiritual, sobre todas las iglesias del mundo, tal como leemos en 1 Pedro 4:17, que el tiempo venía cuando Dios iba a juzgar las iglesias. Y entonces el mismo juicio, o podemos decir la misma tribulación que Dios trajo sobre las iglesias, se lo pasó al mundo entero. Entonces, cuando se lo pasó al mundo entero, también eso incluye las iglesias, porque Dios ahora está mirando al mundo junto con las iglesias. Eso significa que las iglesias están siendo juzgadas doble. Ellas tienen un castigo mayor en este juicio de Dios que el mundo. Y eso también lo entendemos de parte de la Biblia. El castigo de ellos siempre es mayor porque ellos entendían el propósito de Dios. Ellos entendían lo que Dios le quería de ellos, pero no le obedecieron. El mundo, a ellos no le importa lo que dice la Biblia. Entonces, el castigo de ellos es menos. Y Dios lo declara como el siervo que entendía lo que el maestro del siervo requería contra el siervo que no entendía lo que el maestro requería. Y el siervo que entendía sería, am, tendría el castigo mayor que el siervo que no entendía. Entonces, podemos seguir desarrollando esto, pero se lo paso a otra persona. Gabriel, adelante. Sí, yo creo que en esa misma línea Dios sigue hablando, por ejemplo, que tenemos el registro en el Jeremías, libro de Jeremías, en su capítulo 25, que habla de la copa de ira, del juicio de Dios o de la espada que el Señor va a traer sobre las naciones. Y es curioso leer que este juicio dice textualmente que va a comenzar en Jerusalén y, y en el verso 29 dice, en la ciudad en la cual el nombre del Señor es invocado. Vamos a leer. Dice así Jeremías capítulo 25 verso 15. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel. Toma de mi mano el vaso del vino de este furor y da a beber de él a todas las gentes a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán delante del cuchillo que yo envío entre ellos.
Y tomé el vaso de la mano de Jehová, y di de beber a todas las gentes a las cuales me envió Jehová. El verso 18 dice, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en soledad, en escarnio y en silbo y en maldición, como este día. Después continúa y menciona otras naciones en el verso 19, a Faraón, rey de Egipto, y a sus siervos y a sus príncipes y a todo su pueblo. Bueno, y en los versos que siguen menciona a otras naciones también. Eh, yo creo que en el verso, mm, en el verso 27 dice, y les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis delante del cuchillo que yo envío entre vosotros. Y será que si no quieren tomar el vaso de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, habéis de beber. Y el verso 29 dice, porque he aquí que a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y refiriéndose a otras naciones dice, ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Y esto me recuerda nuevamente al pasaje de Primera de Pedro 4:17, donde leímos que dice que el juicio comienza sobre la casa del Señor y hace una pregunta retórica y el resto, ¿van a escapar del juicio? O sea, primero el juicio comienza sobre la casa que en históricamente fue lo que es Jerusalén, Judá, y bueno, la pregunta lógica sería, bueno, ¿por qué el Señor trajo ese juicio? ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, si alguien quiere comentar, para que... Sí, Oh, sí, perdón, adelante, señor Eddie. para añadir otro pasaje que va con lo que acabas de decir, Gabriel, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, comenzando con versículo 4, ahí leemos, y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hace en medio de ella. Está hablando de las abominaciones que se hace en medio de Jerusalén. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No pondré vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Entonces aquí Dios está diciendo la misma cosa, que el juicio de Dios siempre comienza con el pueblo de Dios, con aquellos que declaran ser hijos de Dios. Eso es lo que 1 Pedro 4:17 está afirmando, que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios. Y la Biblia nos dice que la casa de Dios está hablando de las iglesias. Por ejemplo, si vamos al libro de 1 Timoteo 3:15, dice, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de verdad. Ahora es importante entender que aquí está diciendo que algo es columna y apoyo de verdad. Y en este versículo está hablando de dos cosas: la iglesia de Dios o Dios vivo o Dios mismo. Entonces, no puede ser la iglesia de Dios o las iglesias de Dios. Tiene que ser solamente Dios, que es la columna y apoyo de verdad.
Aquí cuando se refiere a la iglesia de Dios, tenemos que entender esto como las iglesias, porque está hablando de un comportamiento dentro de las iglesias. Entonces, en la Biblia hay una gran diferencia entre las dos, la iglesia o las iglesias. Y por eso es importante entender la diferencia y notarla. Gabriel, cuando leyó Apocalipsis 2, él se fijó y mencionó que lo que Dios estaba diciendo, advirtiendo, fueron para las iglesias. Entonces, en la Biblia, Dios se refiere a las iglesias terrenales como de forma plural y a veces de forma singular, como lo leímos aquí en 1 Timoteo 2 o capítulo 3, digo. Pero la iglesia eterna es otra iglesia diferente. La iglesia eterna es la única que es compuesta de todos los hijos verdaderos de Dios. Las iglesias terrenales fueron compuestos de los hijos de Dios por un tiempo, pero también y mayormente por los que no eran verdaderamente hijos de Dios. Solamente decían o pensaban que eran hijos de Dios. Y por eso, por esta mezcla, es que las iglesias fueron maldecidas y las iglesias fueron, Dios las trajo bajo su juicio. Ya este tema sin duda es muy importante, la tribulación. Hoy sí que la palabra tribulación o tilipsis en el griego es el G2347 y aparece 45 veces. Una de ellas es en Hechos 7:11, dice, ah, en los Hechos de los Apóstoles 7:11. Vamos a ver. Hechos 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y ese es un ejemplo de la gran tribulación de la que nuestros padres tuvieron que pasar, y es una representación de la gran tribulación por la que ah, los creyentes verdaderos tuvieron que, fuimos mandados a salir de las iglesias y congregaciones porque el espíritu había salido de ahí. ¿No es así, señor Eddie? Sí, y si regresamos para atrás a Mateo 24, vamos a leer un poquito más sobre lo que Dios está diciendo. En Mateo 24, en el versículo 21, cuando Cristo está hablando y diciendo que estos tiempos serían el tiempo de gran tribulación, en el versículo 22 dice algo interesante. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne será salva. Mas por causa de los elegidos o escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, en la Biblia, los escogidos, la Biblia los define como aquellos quien Dios escogió para salvación, los hijos de Dios, o las ovejas de Dios. Entonces, los escogidos, aquí podemos ver que sí están presentes durante el tiempo de la gran tribulación. Aquí cuando comenzó la gran tribulación, los escogidos estaban presentes. No solamente en el principio de la gran tribulación, pero también después de la gran tribulación, porque en versículo 29 habla de los mismos escogidos. Dice, y luego después de la aflicción de aquellos días, o podemos decir después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo. Ahora, es importante entender, si estás tomando la palabra de Dios al pie de la letra, y esto sucede literalmente, el mundo de nosotros no puede sobrevivir. Entonces, esto es lenguaje espiritual. Y dice en versículo 13, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán
al Hijo del Hombre. Entonces aquí podemos confirmar que lo que acabamos de leer no es lenguaje literal del sol y la luna um, ya no dando su luz, porque todavía hay gente en el mundo um, lamentando. Entonces podemos ver que Dios nos está enseñando cuando leemos el contexto, no es posible que esto se pueda tomar al pie de la letra. Hay otro sentido que tenemos que entender. Y si hay gente aquí lamentando, dice en versículo 30, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces los escogidos son juntados inmediatamente después de la gran tribulación. Pero eso tampoco significa que después de la gran tribulación, que el tiempo ya para. Y que mucha gente piensa, bueno, después de la gran tribulación, ahí es cuando entramos en el día del juicio y todo para. Y eso es el fin del mundo porque todos estamos en el cielo dando cuentas a Dios sobre nuestra vida. No, en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24, vamos a leerlo. Está hablando del mismo contexto de la gran tribulación, pero aquí dice otra cosa. En el versículo 24 dice, empero en aquellos días después de aquella aflicción, pero debe de ser tribulación, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Entonces, está diciendo exactamente lo mismo, pero está añadiendo y nos está diciendo que va a haber días, o podemos entender eso, que va a haber tiempo después de la gran tribulación. Y ese tiempo después de la gran tribulación se llama el día del juicio. De tal manera que como los escogidos estaban presentes y pasando por la gran tribulación entera, también estamos pasando por el día del juicio entero en este mundo. Sin duda, el Señor no escribió la Biblia de una manera fácil de entender, así como lo explicó Gabriel en el libro de Daniel, como el Señor lo explicó acerca de el pilar de la verdad, quién es. Y para poder entender esas cosas, solo Dios nos puede dar ese entendimiento. Me gustaría ofrecer Proverbios capítulo 1 para agregar un poquito a ello. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de todas suertes, e henchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies correrán al mal e irán presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, mas ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual prenderá el alma de sus poseedores. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis,
Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Buscarme de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino, y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá reposado, sin temor del mal. Solo quería compartir eso porque sin duda estamos hablando de la gran tribulación y cómo el Señor nos advirtió que debíamos de escucharle y ponerle atención, y ahora ya esa puerta está cerrada. Sí, y eso es la otra parte de este tema que es bien difícil de hablar, que cuando Dios trajo la gran tribulación, ¿qué exactamente sucedió? Estamos diciendo que Dios trajo su juicio sobre las iglesias y que Dios quitó su espíritu de las iglesias del mundo. Pero ¿qué exactamente sucedió dentro de las iglesias durante el tiempo de la gran tribulación? Eso es importante entender, porque no solamente es en decir que Dios les trajo su juicio. ¿Qué sucedió cuando trajo el juicio? ¿Qué fue el resultado de Dios trayendo el juicio de Dios sobre las iglesias? Y el resultado fue que dentro de las iglesias, cuando Dios quitó su espíritu, que ya no, Él quitó la posibilidad de salvación dentro de las iglesias. Eso es lo importante que tenemos que entender. Por ejemplo, si regresamos para atrás para Mateo 24, versículo 22, lo voy a leer otra vez. Ahí dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Entonces, Dios nos está asegurando que dentro de las iglesias, porque Dios quitó su candelero, y vamos bien rápido, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, donde Cristo les advierte. Capítulo 2, versículo 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Está hablando de las iglesias. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Ahora, las iglesias no tienen un candelero, no tienen un candelero físico, pero Dios aquí está diciendo que sí tienen un candelero. Tienen la luz del Evangelio, tienen el Espíritu Santo dentro de las iglesias, porque cuando Dios estableció las iglesias en el principio del Nuevo Testamento, Él se las dio. Ah, entonces, cuando estaban predicando el Evangelio, Dios estaba aplicando el Evangelio, la palabra de Dios, a todos los escogidos dentro de las iglesias. Bueno, durante el tiempo de la gran tribulación, y Dios les quitó su candelero. O podemos decir, Dios les quitó la palabra de Dios, les quitó el oír de la palabra de Dios, les quitó el espíritu, les quitó la voz de Cristo para que nadie más sea salvo. Ah, Déjame buscar otro pasaje. En Apocalipsis 18:23, Dios explica en más detalle qué sucede cuando el candelero es quitado. Y en este contexto está hablando de Dios quitando el candelero en el mundo, pero está hablando básicamente, aquí podemos entender lo que sucede cuando el candelero se quita. En versículo 23, y dice, y la luz de antorcha,
esto puede decir la luz del candelero, no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa será más en ti oída. ¿Quién es la voz del esposo? La voz del esposo es la voz de Jesucristo, es la voz de la palabra de Dios. Y la voz de la esposa se compone de todos los que son verdaderamente salvos, la esposa de Dios. Aquí dice que ninguna voz, ninguna de las dos se oirá más dentro de bueno, dentro del mundo, pero también podemos entender como dentro de las iglesias, cuando Dios quitó el candelero sobre las iglesias. Entonces, ahora podemos regresar al otro pasaje que estábamos leyendo. En Mateo 24:22, dice, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Y ahora podemos entender por qué nadie podría ser salvo, porque Dios estaba trayendo su juicio sobre las iglesias, Dios quitó su candelero, Dios quitó la posibilidad de salvación dentro de las iglesias. Por eso nos mandó a huir de las iglesias cuando entendíamos que el tiempo de juicios sobre ellas, ya estaba en efecto. Entonces, Dios nos está diciendo, también entendemos que durante el principio de la gran tribulación, que nadie estaba siendo salvo, ni dentro de las iglesias, ni fuera de las iglesias. Casi nadie. Entonces, aquí dice que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Pero Dios todavía tenía una gran multitud de gente para salvar. Entonces, en la segunda parte de la primera tribulación o de la gran tribulación, Dios trajo lo que nosotros llamamos en la Biblia la lluvia tardía. En la lluvia tardía es como decir, el Evangelio fue derramado sobre el mundo, pero ya no en las iglesias. Y ahora fue afuera de las iglesias que Dios estaba salvando a la gran multitud que Él escogió salvar. Aquí se lo paso a otra persona. Gabriel, ¿algo que quiera comentar en ello? Sí, y bueno, vamos a ir a la escritura que habla textualmente de lo que pasaba en ese tiempo de la salvación fuera de las iglesias en el mundo, en ese tiempo de gran tribulación. Eso lo registra el libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante. Dice así. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, multitud dice en otras versiones, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. La figura de vestidos de ropas blancas indica que eran personas salvas y continúa el verso 10 y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan responde en el versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Y
Y continúa, no tendrá más hambre, ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni otro, ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Un- Amén. Señor Una Eddie, gran ¿quiere comentar en ello? multitud. Sí, sí, Salvador. No, Gabriel, disculpe. Yo pensé que Oh, había no, terminado, pero no, está buenísimo, adelante. Mm, bueno, solo hemos terminado la lectura y hay algunos versículos digamos, que podemos comentar. Por ejemplo, si en el versículo 9 se menciona una gran compañía. Hay otras versiones, estoy leyendo la versión antigua Reina Valera, y otra versión dice una gran multitud. ujú, Nadie puede contar. Eh, y en el verso 13, bueno, se hace una pregunta. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y la Biblia misma responde en el verso 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, una gran multitud de personas, los elegidos, salvados en ese tiempo de gran tribulación. Eh, Mientras el juicio del Señor estaba siendo derramado sobre las iglesias, cuando la sabiduría y la presencia del Espíritu con su bendición había sido quitado, esto sucedía fuera en el mundo, y una gran multitud estaba siendo salva y fue salva. Y es como la arena del mar, dice, y nadie podía contar. Yo creo que se usa esa expresión, nadie puede contar. No es que hay un registro, que alguien tiene un registro que sabe los nombres de ellos, pero sabemos que es una gran multitud que el Señor salvó y está, que ha sido salva en el mundo, fuera de las iglesias, no con la participación o el trabajo de las iglesias, sino eh, con lo que Dios mismo hizo. Yo creo que hay pasajes en el Antiguo Testamento, si alguien lo recuerda, que dice que el Señor iba a salir a salvar a sus ovejas, ya no usando a los líderes de las iglesias o los pastores, sino ya cesando el trabajo de ellos, y Dios personalmente se ocuparía en ese trabajo de llamar y buscar a sus ovejas, esa gran multitud para su salvación. Y aquí paro. ujú. Sí, para añadir, am, la gran multitud que fueron salvas durante la gran tribulación, en Mateo 24-22, Dios se está refiriendo a ellos mismos como los escogidos. Y estos escogidos no son un grupo distinto de todos los salvos en las iglesias o que estaban en las iglesias. Son el mismo grupo. Dios solamente tiene un programa de salvación, no tiene uno para un tiempo, por ejemplo, uno para el tiempo del Antiguo Testamento, otro programa para el tiempo del Nuevo Testamento, otro programa para el tiempo de la Gran Tribulación. No, siempre era solamente un programa para salvación para todos los que Dios escogió. Entonces, cuando leímos sobre los escogidos en el tiempo de la gran tribulación, está hablando de aquellos que todavía no han sido salvos, pero fueron escogidos, tal como podemos decir la primera persona, Abel. Abel fue salvo, Abel fue salvo por Dios, de la misma manera que Pablo fue salvo por Dios. Fue por la gracia de Dios. Ambos fueron escogidos, y los mismos escogidos durante la gran tribulación todavía le faltaban ser salvo. Eso es todo lo que la Biblia está diciendo sobre esto. Por ejemplo, si vamos al libro de Romanos capítulo 8, comenzando con versículo 31, Dios habla aquí en este contexto sobre los escogidos. Dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aun su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces aquí los escogidos
son vinculados con aquellos que son justificados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, o él intercede por los escogidos. Entonces, no hay varios grupos de escogidos para ser salvo, solamente siempre había un grupo de escogidos para ser salvo entre toda la historia del mundo. Desde el tiempo que la puerta estaba abierta, desde el principio del mundo, hasta que Dios cerró la puerta en mayo 21 de 2011, solamente habían un grupo de escogidos. Y los escogidos durante el tiempo de la gran tribulación, como dije antes, solamente eran aquellos que todavía faltaban ser salvos. Wow. Sin duda, a couple passages algunos pasajes que nos continúan con ese tema, cómo es que el Señor no es nada agradable por lo que estamos pasando, sin duda, el día del juicio ahora, pero para la otra cara de la moneda es que el Señor, con esa tribulación también nos dará consuelo para los hijos de Dios, claro, no para los que no lo son, como por ejemplo Segunda de Corintios capítulo 1, empezando en versículo 1, nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Y sin duda, si el Señor nos consuela, no es para que estemos confortables, sino para que consolemos a otros con lo que somos confortados, con el Espíritu de Dios, para llevar ese mensaje y ser obedientes, que tenemos una tarea bastante grande que es alimentar esas ovejas. ¿No es así, señor Eddie? Sí, cuando nosotros, o cuando muchos entienden el Evangelio, ellos dicen que eso significa las buenas nuevas, o las buenas noticias. Y cuando hablamos sobre el mensaje de la gran tribulación sobre las iglesias, cuando hablamos sobre el mensaje de que Dios quitó su espíritu dentro de las iglesias para que ya no habría la posibilidad de salvación dentro de las iglesias, cuando decimos que Dios ya cerró la puerta después de la gran tribulación, porque ya terminó salvando a todos sus escogidos, entonces ya no hay necesidad para que la puerta permanezca abierta. Todo esto de información en los oídos de ellos no suena como buenas noticias. Pero como tú estabas diciendo, Salvador, para los hijos de Dios sí son buenas noticias. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos ahora un paso más cerca para el fin del mundo. Y eso también significa que estamos un paso más cerca para estar con Dios para siempre. Entonces, para el Hijo de Dios, lo más que nos acercamos al tiempo del último día, lo más alegre que nos ponemos porque entendemos lo que espera para el Hijo de Dios. Pero para los que no son hijos de Dios, el tiempo del fin o el último día, cuando Dios va a destruir el mundo entero, ah, para ellos no es una noticia que le agrada, no es algo que ellos quieren oír. Y también esto incluye a aquellos que declaran ser hijos de Dios con su boca, pero realmente no lo son. Ya otro pasaje que habla de ello es Juan 16:33. Este dice el Señor, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esa es la palabra aftilipsis, que es tribulación. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy sí que por su gracia, para los hijos de Dios hay consolación. Sí, si tenemos tiempo, otra cosa que no hemos mencionado, que lo que sucedió sobre las iglesias durante el tiempo de la gran tribulación, no solamente es que Dios quitó su espíritu
que Dios sacó a los hijos de Dios verdaderos que estaban dentro de ellas, pero también que Dios estableció a otro que gobernara sobre las iglesias. Dios instituyó a Satanás como el hombre del pecado que gobernaría sobre todas las iglesias del mundo. Y eso lo leímos en el libro de Mateo 24, cuando Jesucristo dijo, cuando veas la abominación de asolamiento parado en el lugar santo. Entonces, eso nos indica que eso está hablando de Satanás gobernando dentro de las iglesias, porque ya cuando Dios quitó su espíritu y instituyó a Satanás que gobernara, las iglesias quedaron asoladas. Y también en el libro de Segunda Tesalonicenses, Dios habla también sobre esto mismo en en el capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Dice, empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como aquel día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Y esto está hablando de la apostasía de las iglesias y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, eso está hablando del anticristo. Y el anticristo es nada más que Satanás. No es un ser humano, no es un individuo. Cuando se refieren a Satanás como el hombre del pecado, el libro de Isaías nos ayuda a entender que sí, Dios puede referirse a Satanás como un hombre, pero también solamente se está refiriendo a Satanás y no a un hombre físico. Dice, el hijo de perdición, versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Ahora, esto es otra pasaje que leen mal y cuando leen el templo de Dios piensan en Israel, piensan en la construcción de otro templo físico, pero no tiene nada que ver con eso. Está hablando de las iglesias. El templo de Dios es una figura que se refiere a las iglesias del mundo, las iglesias del Nuevo Testamento. Ahí es donde el hombre del pecado iba a gobernar. Ahí es donde iba a tomar su asiento y ya lo hizo. Dios ya instituyó esto y por eso estamos diciendo que la gran tribulación ya se llevó a cabo. Um, y la obra del hombre del pecado siempre era oponerse a todo lo que es la verdad. Entonces, versículos 4 sigue diciendo, como Dios haciéndose parecer Dios, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide y lo que le impidía a Satanás de gobernar en las iglesias era la presencia del Espíritu Santo. Eso era lo que le impidía. En versículo 6, para que su tiempo se manifieste. Versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Otra vez está hablando del Espíritu Santo. Satanás no podía entrar y gobernar dentro de las iglesias hasta que el Espíritu Santo fuera quitado. Ah, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, esto es lo que sucedió inmediatamente después de la gran tribulación, cuando Cristo vino espiritualmente a traer juicio sobre el mundo, pero también a destruir las obras y el reino de Satanás. Entonces, eso es lo que sucedió.
Satanás ya no está gobernando en las iglesias, pero las iglesias ya están muertas, ya están metidas con el mundo en el juicio de Dios. Ellos no tienen ni el Espíritu Santo gobernando sobre ellas, no tienen nada dentro de ellas, pero ya son iglesias muertas. Entonces, cuando Dios vino en mayo 21 de 2011 a traer juicio sobre el mundo, fue el mismo juicio que Dios trajo sobre las iglesias, se lo pasó al mundo. Quitó su espíritu dentro del mundo para que ya no hubiese salvación ni dentro de las iglesias ni fuera de las iglesias. Cuando antes, durante la gran tribulación, solamente había salvación fuera de las iglesias. Wow, señor Eddie, creo que Carl le mandó un link. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a eso? Sí, gracias, Salvador. Yo creo que hay otra escritura que también habla en el libro de Apocalipsis, donde dice que la ciudad amada está siendo rodeada por las fuerzas del enemigo. Eh, a ver en qué parte está. Si alguien lo puede buscar en la concordancia. ¿Cuál sería, Gabriel? Dice que la ciudad amada está siendo rodeada, algo así. Recuerdo una escritura en el libro de Apocalipsis. No sé si está en el capítulo 20. Oh, Después cae fuego del cielo y bueno, los enemigos, eso ya sería en el día del juicio, pero en Juan 19:29 tengo yo una. Estaba allí un vaso lleno de vinagre, entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. Entonces yo creo que esa no es. no, no, no. Dice que los enemigos, porque tiene que ver con Gog y Magog, en esa parte está cuando cae fuego del cielo, pero antes la ciudad amada, que es Jerusalén, yo creo que se menciona o no, pero dice que los enemigos lo rodean y es... Ah, acá está. Ahí lo vi. Está en Apocalipsis 20, verso 9. Y esta escritura también está hablando de lo que pasó o cómo comenzó ese periodo de gran tribulación o el juicio sobre las iglesias. Dice, eh, estamos entonces en Apocalipsis capítulo 20, verso 9. Cuando se habla de Gog y Magog y los enemigos del Señor y los enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice así en el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Yo creo que no sé si en Lucas 17 o 13, que son porciones de la Biblia que son paralelos a Mateo 24 y Marcos 13, también se habla de que la ciudad es rodeada por los ejércitos y eso es lo que pasó cuando em, el Señor quitó su Espíritu Santo y bueno, dio paso libre o trajo a Satanás como para, o usó a Satanás para cumplir ese juicio sobre las iglesias y bueno, traer toda esa desolación que pasó, ¿verdad? En ese tiempo de juicio o gran tribulación sobre las iglesias. Entonces, muchos piensan que, por ejemplo, leímos en segunda Tesalonicenses que hablaba de la apostasía. Muchos aún hoy en día están esperando que esa apostasía venga. Entonces, no se han dado cuenta que esa apostasía ha pasado en sus narices, digamos, por así decirlo. Pasó, pero como que no se dieron cuenta. Y toda esa apostasía vino sobre las iglesias y esa desolación vino. Y bueno, hoy en día ya estamos en el periodo del día del juicio, pero esa apostasía se ha profundizado y bueno, yo creo que eh, muchos que dicen que todavía tiene que venir esa apostasía para que los eventos del final de los tiempos en la Biblia se lleven a cabo, no han entendido bien
Entonces, solo quería compartir esta escritura que también habla de lo mismo, o sea, en un lenguaje diferente. Vamos a volverlo a leer. Dice, y subieron, o sea, está mencionando a los enemigos del pueblo del Señor o de Dios, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron o rodearon el campo de los santos. El campo de los santos se usa en un lenguaje usando como era el Antiguo Testamento, pero sería el lugar donde están los creyentes, ¿verdad? Y en la era de la iglesia, el lugar donde se encontraron los creyentes era dentro de las iglesias y congregaciones. Recordemos que a lo largo de la era de la iglesia surgieron diferentes congregaciones e iglesias, denominaciones, actualmente con sus nombres, también con sus diferencias, ¿verdad?, entre ellos, pero eh, nunca se pusieron llegar a un acuerdo común. Siempre se permanecieron con sus diferencias, y, y hoy que estamos tocando el tema de la gran tribulación, las diferentes iglesias diseñaron escenarios diferentes, entonces, y nunca tuvieron una real comprensión de lo que iba a pasar. Y ahora, a la fecha, actualmente decimos que este periodo ya pasó porque ya pasó, y nunca también pudieron entender que en el final de los tiempos, como dije anteriormente, antes, que el Señor iba a juzgar su casa, o sea, las iglesias y congregaciones. Ese tema nunca se entendió. Entonces, solo se entendió cuando el Señor quitó ese libro cerrado, o mejor dicho, corrijo, abrió ese libro que permaneció cerrado, o sea, la comprensión de la Biblia a esas partes. El Señor, por la gracia del Señor, él mismo abrió, y fue así que que en el final de los tiempos, poco a poco fuimos comprendiendo cómo se llevarían mm, cómo se desarrollarían los eventos, y, y esto se verificó. Se verificó, por ejemplo, eh, algo que no hemos mencionado, una, por ejemplo, en Mateo 24, en esa porción que estábamos viendo una y otra vez, se habla de que van a abundar muchos falsos profetas, señales y prodigios. Eso se llevaría exclusivamente en el final de los tiempos y enfocado especialmente en el periodo de la gran tribulación. O sea, em, muchas iglesias, antes de que comenzara ese periodo de gran tribulación, ya habían mostrado mucho interés por señales, prodigios, por lenguas. Entonces, una vez que el Señor quitó su Espíritu Santo, esas cosas se multiplicaron y explotaron como pólvora, y fueron, no solamente, quizá al principio comenzó con una iglesia o denominación, y después terminaron casi todas las iglesias, con el tema de señales y prodigios, habla en lenguas, de creer que actualmente el Señor trae revelación. Y ya en un programa hemos abordado ese tema de que si hoy en día el Señor trae una nueva revelación a través de sueños y visiones, sabemos que no es así, pero ellos siguen, una vez que el Señor quitó su Espíritu Santo y toda bendición en las iglesias, ese tema se hizo mucho más evidente eh, para para muchos. Entonces, y las iglesias actualmente yo creo que, no sé, ellos, según lo que entienden, siguen esperando que en algún momento el Señor regrese, pero cuando quizá nos escuchen hablar de estas cosas, van a pensar, bueno, estas personas han perdido la cordura o están locos. Suelen Mm, pensar así, pero, pero es porque estábamos hablando de las escrituras, es porque están ahí, digamos, bien arraigados en esos escenarios que se les ha enseñado, y que alguien, bueno, le haga preguntas o comparta otras escrituras. Mirá, deberías ver esto, o qué piensa de esta escritura. Es como, ¿recuerdas? Yo no me olvido de esa señora que
en Salvador, cuando estábamos en Santa Cruz, compartíamos un folleto que hablaba por qué el mundo Mm. está dividido. No, no, yo ya conozco cómo es, no, te agradezco, no quiero, Dáselo a alguien Mm. más, ¿no? quiero ese tratado. Pero bueno, dicen que son personas que son creyentes que están con la Biblia, pero bueno, cuando alguien les ofrece un material de así, tratado o folleto que tenga escrituras, bueno, por lo menos debería checarlo o revisarlo, pero bueno, tienen esa aptitud de rechazo cuando se les comparte. Sí, me Bueno, recuerdo, Gabriel, y sin duda este es el pensamiento que tienen las personas. Y es de darle gracias a Dios que tenemos un programa como este en el que podemos hablar de estas cosas, sin duda. Hoy sí que a todos los que nos escuchan en España y en alrededor del mundo, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Queremos escuchar de usted qué es lo que piensa de estas cosas, que a lo quizás está escuchando por primera vez. Pero el Señor no lo dice en su palabra, como por ejemplo en Jeremías 23. A mí el pasaje completo, pero no lo voy a leer todo porque sin duda no tenemos tiempo en un programa como este, pero por lo menos los primeros pasajes dice, hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y continúa, hoy sí que el pasaje completo escucha, habla completamente de ese tiempo de gran tribulación. Algo que quiera agregar a eso, señor Eddie. Sí, un pasaje que leíste aquí en el versículo 5 dice que despertaré a David, renuevo justo, y reinará rey. Entonces, sabemos que esto no está hablando de la persona física, David, esto está hablando de Jesucristo. Y por tal, podemos entender que el lenguaje de la palabra de Dios es lenguaje espiritual. El lenguaje específicamente de la gran tribulación también es lenguaje espiritual. No lo podemos tomar al pie de la letra. Entonces, eso es una gran distinción que tenemos que hacer cuando leemos la palabra de Dios. Tenemos que entender que Dios está encubriendo su verdad por lo que está escrito así por encima. Tenemos que mirar y escudriñar palabra con palabra para entender que todo lo que sucedió durante la gran tribulación era un juicio espiritual. Todo lo que leemos eran cosas espirituales que no se podían ver con el ojo, pero se pueden entender ah, por el Espíritu Santo. Pues yo creo que nos acercamos al final de nuestro programa. ¿Algo que quieran agregar antes de que cerremos? Solamente que continúen leyendo, estudiando, escudriñando y entendiendo que primariamente la palabra de Dios es un libro espiritual. Nosotros no somos los que decidimos qué se debe tomar espiritualmente y qué se toma al pie de la letra. Es la palabra de Dios que te tiene que enseñar cómo algo se tiene que tomar. Gabriel. sí, yo recuerdo haber leído a un teólogo español, yo creo que ya no, ya, ya falleció. Él era un teólogo español, lo voy a mencionar, Francisco Lacueva, muy conocido en el mundo habla hispana. Este, y él comentando sobre esa escritura que yo compartí al principio de Daniel 12 verso 4 y 9 que hablaba cuando el Señor cerró su palabra, pero en el final de los tiempos iba a abrirla. Este teólogo comentó que cuando los creyentes se iban a aproximar al final de los tiempos, la comprensión de las escrituras iba a aumentar. Eso es lo que él, en un comentario de esa escritura, él comentó.
yo creo que tenía una comprensión bastante acertada de ese versículo, pero bueno, no fue entendida por otros teólogos que desarrollaron escenarios, muchos escenarios diferentes y hasta contradictorios unos a otros, eh, del final de los tiempos y más, con las cosas que iban a suceder en el periodo de la Gran Tribulación. Solo para recordar y aclarar, porque ya vamos a terminar, recordemos que la Biblia, hemos aprendido que desde la Biblia, que el periodo de la Gran Tribulación fue un periodo que duró 23 años, exactamente 8.400 días, comenzando desde la fecha exacta de 21 de mayo de 1988 y hasta el 21 de mayo de 2011. Un periodo de juicio sobre las iglesias y congregaciones, pero también otro aspecto de este periodo fue que fuera de las iglesias y congregaciones, Dios salvó una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas y naciones, lo que hemos leído hace un rato en Apocalipsis 7. Y muchas de esas personas actualmente están con vida todavía en el mundo. Y son esas personas quienes necesitan aprender más de la Biblia, quienes necesitan escuchar de la palabra del Señor, son las ovejas de Dios con quienes nosotros tenemos que compartir y aún tenemos ese mandamiento de alimentar esas ovejas. Y también en este tiempo tenemos ese mandamiento es un lenguaje bíblico, para que solamente aclaro, en el Salmo 149 dice que los creyentes, los elegidos, los santos, están declarando ese juicio que es de juicio de espada. Aclaro que es lenguaje bíblico. No es que andamos literalmente cortando cabezas, sino que la palabra del Señor es una espada de doble filo. Entonces estamos en la tarea de declarar, compartir ese mensaje. Actualmente estamos viviendo en el periodo del día del juicio, un periodo que comenzó cuando la gran tribulación terminó en mayo 21 del año 2011. Entonces este periodo del día del juicio comenzó en esa fecha. Y toda la evidencia bíblica señalan que este periodo del día del juicio va a terminar en el año 2033. Al presente no tenemos eh, mm, comprensión detallada de la fecha del día, pero sí la evidencia bíblica apunta al 2033 como la culminación de este periodo del día del juicio y bueno, el fin de todas las cosas de, del mundo propiamente dicho, ¿verdad? Señor, si fuera tan amable de cerrarnos con una palabra de oración, si es posible. Sí. Nuestro Padre, gracias por haciéndonos congregar así y estar en su Biblia, Padre, en su palabra, que siempre dándonos cosas espirituales, las verdades espirituales. Ah, por favor, sigue a estar con nosotros, a darnos consejo y siempre a estar con nosotros durante la semana y que podemos cumplir todas las cosas que usted nos ha dado a hacer, ah, especialmente a compartir la palabra a nuestras ovejas, Padre. Gracias por todo todas las bendiciones que nos da, ah, y gracias por siempre, ah, ah, siempre estar cuidándonos y que todo, toda la gloria, toda estar y la honra está con usted, Padre. Ah, gracias por siguiendo amándonos y, y hablo todo esto en el nombre de su Hijo. Amén. Amén. Mm. Solo me resta recordarles, por favor, que visiten nuestra dirección de sitio web, que es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad